Muy buenos, muy buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Me va a disculpar la demora. Tuve que ir a los servicios. Salía de una clase también. El día de hoy nosotros tenemos como objetivo desarrollar para el curso de psicología a los procesos afectivos y la afectividad, procesos afectivos, perdón, y la motivación. San Marcos me preguntó esto en el último examen, ¿verdad? Y hoy vamos a resolver esas preguntas, las del 2021. San Marcos me hizo una pregunta sobre Maslow, ¿verdad? Con una gráfica. Hoy vamos a resolver esas preguntas, así que hay que estar muy atentos. Sí, ya saben ustedes que durante las clases de psicología resolvemos varias preguntas de admisión. Eso haremos hoy también. Muy bien, empezamos. Los procesos afectivos. Vamos, ustedes son lo máximo. Los procesos afectivos son denominados procesos dinámicos. Profesor, ¿cómo es esto? Bueno, como ustedes son lo máximo, deben saber que los procesos mentales se dividen en dos, en procesos cognitivos y procesos dinámicos. Los procesos cognitivos son los que te permiten conocer el mundo, mientras que los procesos dinámicos te permiten tres cosas. Te permiten relacionarte con el mundo, te permiten energizarte para orientar tu conducta y satisfacer tus necesidades. Y en tercer lugar, te permiten afirmar tus intenciones. Así que te permiten, pues, desarrollar los procesos afectivos, la motivación y, pues, con ello recuerda tú la voluntad. ¿Sí? Los procesos afectivos entonces son procesos dinámicos que permiten que te relaciones con el mundo. Estos van a desarrollar a las emociones, los sentimientos, las pasiones y todos estos se integran en los estados de ánimo. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de los procesos afectivos? Pues bien, los procesos afectivos desarrollan polaridad. Esto significa que pueden existir distintos niveles, ojo, y esto es importante, de afectividad, pero en oposición. Profesor, ¿cómo es esto? Sí. Por ejemplo, podemos pasar de la alegría a la tristeza. Podemos pasar de la ira al miedo. Entonces, en la polaridad hay una contraposición de procesos afectivos. ¿Sí? Muy bien. También sabemos que los procesos afectivos desarrollan intimidad. ¿Por qué? Bueno, porque los procesos afectivos son, por definición, subjetivos, al igual que todos los procesos mentales. Son personales, son profundos. En tercer lugar, está la famosa profundidad, que de manera más específica apela a la valoración personal. Algunas personas pueden conmoverse ante una noticia triste en los medios de comunicación, otros no tanto. Algunas personas pueden ver a sus familiares retornar del extranjero y llorar. Hay otras personas que sí, se alegran, pero no tanto. ¿Sí? También hay intencionalidad, porque nosotros podemos afirmar nuestra voluntad. Si nuestro deseo es ir a un concierto, pues vamos a experimentar alegría en plena realización del mismo concierto. Cuando se habla de la valoración social, se habla de un nivel. Por ejemplo, si un sujeto va a un velorio y empieza a contar chistes, pues será claramente rechazado. En la temporalidad encontrarás que todo proceso mental, incluidos los afectivos, tienen una duración, tienen un inicio, un procesamiento y un final. Y en la intensidad vamos a observar grados de reacción, grados de experiencia, pero claro, también observaremos cambios corporales. Si bien es cierto, podemos ir desde una sonrisa hasta una carcajada, pues nuestro cuerpo, gracias al sistema nervioso simpático y parasimpático, notará pues cambios. Finalmente, en la amplitud, tienes al desarrollo de la personalidad. Por ejemplo, sabemos que los de menor amplitud son las emociones y los de mayor amplitud son las pasiones. Empezamos con las emociones. Las emociones, ustedes recordarán,
Son procesos afectivos de alta intensidad y corta duración. ¿Pero por qué son así? Bueno, porque la función de las emociones es adaptativa. ¿Sí? Es adaptativa. Entonces nosotros podemos inferir que gracias a las emociones nosotros seguimos con vida. Las emociones pueden clasificarse de dos maneras. Según el famoso Plutchik, las emociones pueden clasificarse en emociones básicas y emociones sociales, mientras que para Wundt se clasifican en emociones esténicas y asténicas, ¿sí? Esténicas y asténicas. Muy bien. Entonces, ¿tú cómo eres lo máximo? Dices, profesor, las emociones básicas son aquellas emociones que nos permiten seguir con vida, por supuesto. ¿Y cuáles son? Bueno, vamos a presentar un gráfico a continuación. Aquí lo tenemos. En este cuadro, que tiene como fuente la misma obra de Plutchik, tú vas a observar lo siguiente. Primero, alegría, tristeza, ira, miedo, sorpresa, aceptación, repugnancia y esperanza forman parte de las 8 emociones básicas de Plutchik. Debido a la traducción de su obra, a la confianza le pueden llamar aceptación y a la anticipación le pueden llamar esperanza. Como puedes observar en el cuadro, cada una de estas emociones tiene un propósito. Por ejemplo, si nosotros interpretamos algo como valioso y esto de pronto es perdido, pues vamos a experimentar tristeza, ¿sí? Pierdes un objeto valioso. Pero si tú percibes que algo es valioso, pues experimentarás alegría. Profesor, ¿y cuáles son las funciones? Bueno, en el caso de la tristeza, según Plutchik, esta debería funcionar como como un inhibidor. Profesor, ¿y a qué se refiere con esto? Bueno, mira, te lo comentaré brevemente. De acuerdo a las investigaciones de Plutchik, cuando uno realiza alguna actividad altamente productiva, se siente bien consigo mismo. ¿Por qué? Porque ha manifestado habilidades o cualidades, ha superado algún obstáculo. Entonces, la alegría significa que has ganado algún recurso, ya sea tiempo, ya sea un objeto, ya sea reforzamiento de la habilidad, etcétera. Pero en la alegría ocurre todo lo contrario. La función de con la tristeza ocurre todo lo contrario. La función de la tristeza es señalar que nosotros al perder una cosa hemos, por así decirlo, desperdiciado el esfuerzo, el desarrollo de alguna habilidad o el mismo tiempo. Entonces, mientras que la alegría te energiza, diría el famoso Wundt, la tristeza te inhibe. ¿Por qué? Porque lo intentaste y no funcionó. Quisiste lograrlo y no se pudo. Así que te detienes, te inhibes. ¿Sí? En segundo lugar está la confianza, la cual podría ser traducida también, recuerda, como aceptación. ¿Cuál es el estímulo que provoca la confianza? Pues bien, el formar parte de algún grupo. ¿Cuál es la función? El soporte, la ayuda, el apoyo. De tal manera que cuando tú combinas alegría y confianza o alegría y aceptación, el resultado es el amor. ¿Sí? El resultado es el amor. Profesor, entonces me está diciendo que estas emociones se pueden combinar. Sí, se pueden combinar. Continuamos. El miedo. El miedo nos permite identificar una amenaza. La función básicamente es recobrar nuestra seguridad. Recuerden que el famoso Maslow nos dice, la necesidad de seguridad se define como la ausencia del miedo. ¿Sí? En la sorpresa ocurre un evento inesperado y tú esperas ganar tiempo para orientarte. En la tristeza ya sabemos que hay una inhibición. En el rechazo, nosotros tratamos de apartarnos de los objetos desagradables, de expulsar lo que nos hace daño. En el enojo nos podemos energizar para destruir el obstáculo. Mientras que en la última, la anticipación, pues estamos a la expectativa de las nuevas cosas que puedan ocurrir, de los nuevos estímulos.
Por eso aquí lo relacionan con el conocimiento del territorio. Profesor, seamos puntuales. ¿Esto ha venido en el examen de admisión? Por supuesto que sí. Profesor, ¿ha venido? Claro que sí. En el examen de admisión de San Marcos me pidieron a mí, mucho cuidado aquí, me lo pidieron en el examen de admisión del 2019, que me pedían relacionar. ¿Qué debía relacionar? Debías relacionar una emoción con un respectivo ejemplo. Facilísimo. Una emoción con un respectivo ejemplo. ¿Sí? Profesor, pero ¿qué tipos de emociones eran? A eso voy. En el 2019-2 me pedían relacionar las emociones, pero sociales. Profesor, pero estas son básicas. Así es, a eso vamos. Las emociones sociales, según Plutchik, son el orgullo, los celos, la vergüenza, la culpa, el amor y la envidia. A ver, ¿qué pasaría si yo te dijera lo siguiente? Alexandra revisa los mensajes de texto del celular de su novio mientras éste va a los servicios higiénicos. ¿Qué emoción social consideras tú que se está realizando allí? ¿Cuál podría ser eso? Alexandra revisa los mensajes del celular de su novio mientras ésta se va a los servicios higiénicos. Pues bien, esos son los celos. Perfecto. ¿Qué pasaría si yo te dijera lo siguiente? Cuando Marcos se dirige hacia el público, experimenta reacciones contradictorias que le impiden pensar y hablar correctamente. ¿Qué emoción podría experimentar de las que tú lees allí? ¿Qué emoción podría ser? Muy bien, Eric. Esa es la vergüenza. Facilísimo, ¿ven? A ver, ¿qué pasaría si yo te dijera lo siguiente? Alex está enfadado por la buena suerte de su mejor amigo. Él siente que no la merece como él mismo. ¿Qué emoción podría estar manifestándose allí? Por supuesto, muy bien Alexia, muy bien Lynette, muy bien Harley. Esa es la envidia. ¿Sí? Y muy bien. ¿Qué pasaría si yo te dijera lo siguiente? Roberto, siempre que está con su familia, demuestra atención y compromiso para satisfacer y cubrir las necesidades, así como comprenderla, la de la esposa, los hijos y sus padres. ¿Qué emoción podría ser esa? El amor. Perfecto, allí lo tienes. Entonces, San Marcos, recuerda, me preguntó en el 2019-2, básicamente una relación entre las emociones sociales y unos ejemplos. André me pregunta, la clasificación de emociones básicas y sociales, André fue el famoso Robert Plutchik. Allí en el cuadrito de la diapositiva, en la parte inferior, puedes notar que este cuadrito es adaptado de la obra de Robert Plutchik, La naturaleza de las emociones. ¿Sí? Así es, Plutchik. Muy bien. Lo tenemos entonces. Ya sabemos que San Marcos nos ha preguntado por las emociones sociales, 2019-2. No te preocupes que al final vamos a resolver preguntas. Ahora pasamos a la clasificación que San Marcos también me preguntó, pero hace muchos años. ¿Qué profesor? La clasificación de Wundt ha venido, sí, 2007. 2007. 2007 San Marcos me preguntó por la clasificación de Wundt. ¿Cómo clasifica Wundt a las emociones? En esténicas y asténicas. Las esténicas te energizan, las asténicas te inhiben. Por ejemplo, la alegría te energiza, porque ya sabemos que de acuerdo a Plutchik, esto considera que un objeto es valioso, has ganado un recurso, entonces te animas, ¿sí? En cambio, la asténica te inhibe. Ya sabemos que la tristeza, por ejemplo, es una emoción asténica. Te das cuenta que has perdido algo valioso, entonces te inhibes, ¿sí? Profesor, ¿y esto qué significa? Bueno, que para Wundt participarán el sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Sí? Profesor, entonces usted me puede decir que el miedo puede ser una emoción asténica. Sí, 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 claro. Y la ira sería esténica. La ira esténica, el miedo asténica. La alegría esténica, la tristeza asténica. ¿Sí?
Muy bien. En esténica te energiza, asténica te inhibe. Continuamos, que el tiempo no nos gane porque son dos temas en uno. Teoría sobre las emociones. Sabemos nosotros que la primera teoría la propuso William James con Lange. William James pensaba que el factor biológico es determinante en el desarrollo de las emociones. Por ejemplo, si el ver a un roedor provoca una taquicardia, si yo quito al roedor, quitaré la taquicardia. Entonces, para Plutchik hay una relación de causa y efecto entre el factor biológico y la emoción. Esa es la primera teoría, facilísima. Causa, efecto, factor biológico, emoción. Si yo quito a la rata, quito la taquicardia. Si quito a la taquicardia, pues quito la emoción. Claro, profesor, hoy sabemos que hay personas que tienen dañado el sistema límbico y que pues no pueden manifestar sus emociones de la manera correcta. ¿Así es? Muy bien. Primera teoría, James y Lange. Segunda teoría, la teoría de Cannon y Barth. Cannon y Barth investigan el sistema límbico a profundidad y se dan cuenta de la participación del tálamo, el hipotálamo y la amígdala cerebral. Por ejemplo, ustedes saben que la amígdala cerebral no solamente es lo que nosotros llamamos la localización neurofuncional de la memoria emocional, sino que nosotros sabemos pero muy bien. Recuerda, pero muy bien. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, profesor? Que la amígdala cerebral también regula la agresividad. Entonces, Cannon y Barr, cuando estudiaron el cerebro, se dieron cuenta que no solo había una respuesta fisiológica, sino también un procesamiento cerebral. ¿Sí? Por eso es que aquí ocurre lo siguiente, dice, los procesos afectivos ocurren de manera simultánea a nivel del sistema límbico. ¿Listo? Muy bien, fantástico. Profesor, James, Lange, Cannon y Bart han venido en el examen de admisión. No, no han venido hasta la fecha. No han venido. ¿Sí? No han venido. Tenlos en cuenta. ¿Sí? Tenlos en cuenta. La tercera teoría ya es una teoría cognitivista. ¿Por qué? Porque señala que los procesos afectivos surgen de una evaluación. Se evalúa el suceso y luego se evalúa lo que está pasando en nuestro cuerpo. Y aquí vas a encontrar a Schatzer y Singer. Schatzer y Singer hicieron experimentos con sujetos a los cuales se le inyectó epinefrina, es decir, adrenalina. Pues bien, a un grupo de personas se les informó lo que se le inyectó, a otras personas no. Así que ambos grupos fueron llevados primero a ambientes alegres y luego a ambientes iracundos. Aquellos que estuvieron informados de lo que se les había inyectado, pues cuando estuvieron en un ambiente alegre manifestaron una respuesta moderada. Pero luego cuando fueron llevados a un ambiente iracundo, no manifestaron respuesta. ¿Por qué? Porque eran conscientes de sus cambios corporales. Ahí está la evaluación cognitiva. ¿Sí? En cambio, las personas que no habían sido informadas, al llevarlas a un ambiente alegre, manifestaron euforia. Y al llevarlas a un ambiente iracundo, pues manifestaron también una ira muy grande. Claro, profesores, si no tienen conocimiento de lo que está ocurriendo en su cuerpo, pues no pueden identificar de manera notoria sus emociones. Así es. Esa es la teoría de Schatzer y Singer, doble evaluación cognitiva. En cambio, la última teoría de Lazarus habla también de una doble evaluación, pero esta evaluación hace énfasis en el riesgo, ya no en la interpretación corporal como Schatzer y Singer, no, sino aquí en el riesgo y la capacidad de afronte. Así que se habla de una valoración primaria y una valoración secundaria. Por ejemplo, imaginemos el trabajo que realiza este sujeto. Al lado derecho observamos que hay un sujeto que participa en la desactivación de bombas. ¿Ya? Imaginemos que han colocado esta bomba fuera de un hospital, así que es un experto él en la desactivación de bombas. Muy bien.
En este momento deben haber dos valoraciones. La primaria tiene tres momentos, como has podido identificar. Tiene la valoración de la meta, si es relevante o no. Tiene la congruencia o incongruencia de la meta, es decir, es hasta qué punto es posible resolver el problema. Y en tercero está la implicación del yo, ¿sí? En la primera, el sujeto en la valoración primaria debe saber si esta experiencia es significativa o no. Si es significativa, pues va a implicar emociones, va a implicar una activación. No, mi labor como desactivador de bombas es salvaguardar la vida de estos sujetos. Muy bien, la meta es relevante. Entonces se va a experimentar en él una serie de emociones, se va a energizar, va a estar motivado. La segunda es la congruencia o incongruencia de la meta. Esta consiste en saber hasta qué punto las condiciones de su realización facilitan o obstaculizan lo que el individuo desea. Por ejemplo, los bomberos de nuestro país. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver a nuestros bomberos voluntarios, seguramente se han dado cuenta que carecen de equipamiento. Entonces puedes imaginarte ya el miedo que tienen al ingresar a un departamento quemándose, ¿verdad? El miedo que van a experimentar al no estar protegidos. ¿Sí? Congruencia o incongruencia de la meta, valoración primaria. Y finalmente está la implicancia del yo. ¿Qué significa la implicancia del yo? Por ejemplo, mucho cuidado aquí con esta, con la tercera, con la implicación del yo. Cuando el sujeto evalúa la situación, evalúa el caso, este sujeto va a darse cuenta que él tiene una conciencia moral, que él va a decir, esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. Lo que yo debo hacer es esto. A pesar de la dificultad, yo debo hacerlo. Esa es la implicación del yo. ¿Sí? En la valoración secundaria, vas a tener aquí a la culpa o al mérito en la primera. Quiere decir que el sujeto en su capacidad de afronte va a saber si puede controlar o no la situación. De repente el desactivador de bombas dice, no, la tecnología de la que dispongo no me permite controlar bien el suceso, así que por favor, que ya salgan todos los enfermos del hospital. Vamos. Luego está el potencial de afrontamiento. El sujeto dice, si yo logro superar el reto, yo sé que hay un beneficio, pero si esto estalla, quiero eliminar el daño o amenaza. Este potencial de afrontamiento ustedes lo pueden encontrar en la película del Capitán América. No sé si ustedes recuerdan que en la película número 1 del Capitán América, eh, el científico a cargo del experimento le dice al jefe del pelotón del programa, le dice, bueno, el jefe le dice, ¿no? Al científico, no estará usted pensando en elegir a Rogers, ¿verdad? Y el científico le dice, sí, es más, a ese he elegido, pero ¿cómo lo va a elegir usted a él? Mira, el otro soldado es fuerte, es hábil, sigue órdenes. Y el científico le dice, pero es alguien que hace bullying. Sí, pero las guerras no se ganan, pues, con, como decía él, no se ganan con buenos modales, se ganan con hombres. Entonces, este jefe del programa, no sé si ustedes recuerdan qué hace, lanza una, ¿qué? Una granada, ¿no? Entonces el Capitán América que hace va corriendo y se lanza sobre la granada. No sé si recuerdan esa escena de la película. Entonces cuando el Capitán América se lanza sobre la granada, ese es el potencial de afrontamiento, pues. Esa es la valoración secundaria, ¿sí? Esa es la valoración secundaria, ese es su potencial de afrontamiento. ¿Por qué? Porque sabe que si va a estallar, quiere aminorar el daño, pues se tira sobre la granada, entonces quien va a explotar es él y no le va a hacer daño a los demás. Ese es el potencial de afrontamiento. Profesor, me está diciendo usted que esta ya es una valoración secundaria porque involucra su propio desempeño. Así es. Y finalmente están las expectativas futuras. Se refiere al cambio que ocurre en la persona y el medio ambiente. Si ustedes recuerdan la película El Capitán América, cuando este Capitán América, bueno, cuando el soldado iba a recibir el suero y se iba a transformar,
tiene una charla con el doctor, ¿no? Y el doctor le dice, independientemente de lo que pase mañana, no te olvides de qué, de ser un buen hombre. Entonces, cuando el sujeto tiene en su capacidad de afronte una serie de valores morales, pues puede enfrentar las cosas de manera distinta. ¿Sí? Esas son las expectativas de cambio entre el sujeto y el medio ambiente. Esta es entonces la teoría de Robert Lazarus. No te olvides, doble evaluación, primaria y secundaria. Primaria, el riesgo de la situación y la segunda, la capacidad de afronte. Una vez conocido a las emociones, debemos conocer también a los sentimientos. Los sentimientos son procesos afectivos que dependen del aprendizaje social y se caracterizan por ser de menor intensidad que las emociones, pero mayor duración, que recuerda tú, menor intensidad que las emociones, pero mayor duración de las mismas. Profesor, ¿qué diferencia los sentimientos de las emociones? Bueno, en primer lugar, su propósito. Las emociones tienen un propósito adaptativo, ¿sí? Por ejemplo, imaginemos que tú estás muy hambriento y te diriges a una pollería. Entonces pides un pollo a la brasa y cuando estás comiendo al interior del pollo a la brasa hay una cucaracha muerta. Entonces tú sacas de tu boca y sacas como una patita de la cucaracha. Entonces esto puede provocar sorpresa, puede provocar asco y puede provocar ira. Tú nunca más vuelves a ese restaurante porque quieres mantener tu salud, ¿sí? Te permite seguir con vida. Si tú vas a un cine acompañado y de pronto alguien se sienta a tu lado y tú notas que esa persona tiene un arma de fuego, pues esa sorpresa y ese miedo hacen que salgas de ese lugar y digas, no, yo no me quedo aquí, yo no quiero morir. Entonces las emociones te mantienen con vida. Pero ¿qué hacen los sentimientos? Los sentimientos constituyen tu carácter. Así que van a desarrollar tu individualidad. Es por eso que los sentimientos van a ser morales, intelectuales y estéticos. Van a lograr que se construyan en ti las actitudes. Entonces, imaginemos que Mario, siempre que ve una noticia, pues experimenta desagrado ante las injusticias. Y es por estas razones que él ha decidido aprender las normas y reglas de la Constitución. Entonces, a partir de esa expectativa, él lo que hace es desarrollar una serie de disposiciones personales. Profesor, entonces, cuando un sujeto se energiza al momento de resolver un ejercicio de álgebra, y durante toda la semana está muy interesado en aprender la teoría, podemos nosotros señalar que tiene una actitud positiva hacia las matemáticas. Así es. Y que en el futuro estaría desarrollando sentimientos intelectuales hacia el curso, por supuesto. Profesor, si una persona experimenta alegría, se energiza y valora mucho la cumbia peruana, pues estaría manifestando una disposición a escucharla casi todos los días. Y en el futuro, estas se integran a su personalidad como sentimientos estéticos. Entonces, los sentimientos tienen un propósito: construir tu carácter, desarrollar tus actitudes, afirmar tu individualidad. Claro, profesor, yo puedo escuchar música salsa, pero más allá de un par de canciones, a mí me gusta más el rock, porque considero que el rock hace A, B, C y D. Me dices, la letra es mucho más armoniosa, los sonidos parecen más coherentes, además las temáticas que tiene me entretienen. Por supuesto, significa que en los sentimientos tú puedes identificar tus motivos, ¿sí? Tú puedes decir, a mí me gustan las obras de Vargas Llosa por A, B, C y D. Yo hallo satisfacción al pintar por A, B, C y D. Y así puedes enumerar cada uno de tus motivos. En cambio, en las emociones tienes una experiencia inmediata, es reactiva, es flexible, es adaptativa. En cambio, en los sentimientos tienes una identificación de los motivos. Algunos libros definen a los sentimientos como emociones racionalizadas.
Quiere decir que las has procesado en el intelecto y has podido identificar tus motivos. Sabes por qué te conmueve, por qué te alegra, por qué te divierte, por qué te entristece, etcétera, etcétera. ¿Sí? En la siguiente diapositiva vas a tener una descripción más detallada de los sentimientos, ¿sí? Morales, intelectuales, estéticos, etcétera. ¿Sí? Muy bien, profesor, una consulta. ¿Esto de los sentimientos ha venido en el examen de admisión? Sí, una vez. ¿Y cómo se han presentado? De la manera más sencilla posible, como definición. Profesor, ¿cómo que como definición? Sí, me han presentado a mí en el examen de admisión hace muchos años la definición de sentimiento. Me han hecho referencia a procesos afectivos más duraderos, pero que no te conmocionan de manera intensa. Sin embargo, te impulsan de manera constante, profunda y persistente al desarrollo del conocimiento, la moralidad y la belleza. Pues bien, esos son sentimientos. Lo que me ha venido en San Marco, definición, facilísimo. Entonces, no se vayan a olvidar, si un sujeto desarrolla una serie de hábitos, donde para él lo más importante es alcanzar la verdad, contrastar una hipótesis, entender cómo funciona algún hecho o fenómeno, pues bien, ese es un sentimiento intelectual. Si un sujeto se orienta constantemente al disfrute, la experiencia, la expresión, la impresión de una obra de arte, pues es un sentimiento estético. Si un sujeto, por otro lado, está constantemente preocupado por el bienestar de los demás, este sujeto piensa que hay que practicar una sana convivencia social para ejercitar la justicia, la solidaridad, la tolerancia. Bueno, es un sentimiento ético. Claro, profesor, y estos constituyen su carácter. Así es. Forman sus actitudes. Así es. Identifica sus motivos. Por supuesto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si yo te preguntara, oye, ¿por qué te gusta la geometría? Pues tú me darías dos o tres motivos. Muy bien, tu sentimiento intelectual. Oye, ¿por qué te gusta el K-pop? ¿Por qué te gustan los doramas? Me das tres, cuatro, cinco motivos. Muy bien, tu sentimiento estético tal vez. ¿Y qué se diferencia entonces con las pasiones? Bueno, mientras las emociones son adaptativas y los sentimientos forman tu individualidad, tu carácter e identifican tus motivos, las pasiones orientan tu proyecto de vida. Por eso se dice que las pasiones son absorbentes, por lo tanto, de mayor intensidad y de larga duración. De repente tú practicas algún instrumento musical y dices, sí, mi hobby es tocar guitarra. También canto. Bueno, a veces me grabo y lo subo a TikTok. Ah, perfecto. Tienes un sentimiento estético hacia la música. Muy bien. Pero ¿qué pasaría si tú el resto de tu vida te tocas a tocar guitarra, te dedicas a aprender música, a ser un músico profesional? Entonces das ese paso de sentimiento a pasión. Profesor, si un sujeto pasa 30 años de su vida investigando sobre las anomalías del cáncer, bueno, es un sujeto apasionado. Profesor, ¿podemos inferir que en las pasiones los sentimientos se llevan al máximo nivel? Eso es correcto, porque orientan tu proyecto de vida. Profesor, si una mujer se orienta a la defensa de los derechos del niño desde hace más de 30 años, es una mujer apasionada, por supuesto. Claro que sí. Ahora, las pasiones tienen una clasificación. Hay altas pasiones y bajas pasiones. A las altas pasiones les pueden llamar pasiones positivas, ¿sí? También les pueden llamar pasiones superiores. Y a las bajas pasiones les pueden llamar pasiones negativas, pasiones inferiores, bajas pasiones. Las pasiones positivas son aquellas que desarrollan de manera integral al ser humano, lo energizan, le dan bienestar, alcanza una autorrealización, ¿sí? En cambio, en las pasiones negativas hay un dominio, hay una clara destrucción de la salud. Por ejemplo, ustedes deben recordar a la famosa gimnasta Simone Biles.
Durante las Olimpiadas, la famosa gimnasta norteamericana Simone Biles decidió retirarse. Se retiró de las competencias, ¿no? Volvió a participar, pero se retiró de algunas. ¿Por qué? Porque ella declaró que necesitaba resolver algunos conflictos psicológicos. Muy bien, ese es un indicador de alta pasión. En las altas pasiones tú dominas la actividad. Estas no te dominan a ti. Una persona que lamentablemente ha desarrollado alcoholismo o drogadicción, tiene pues que estas adicciones lo dominan. En cambio, en las pasiones positivas, tú eres el que las dominas. Tú dices, ¿sabes qué? Me siento agotado. Hasta aquí no más, ya no doy más. Sí, me encanta la gimnasia, pero este estrés es demasiado. Yo necesito salud mental. Y se detienen, dicen hasta aquí no más, stop, ¿verdad? Profesor, entonces podemos encontrar algunos artistas que, por ejemplo, han hecho uno, dos, tres discos y dicen, ahí nomás, quiero disfrutar de mi dinero. Oye, pero si haces un par de discos más, a ganar más. Mira, te haces dos, tres discos más y ganas 40 millones de dólares. No, pero ¿para qué quiero más dinero? ¿Para qué quiero más dinero? Si con lo que tengo es suficiente. Oye, pero ¿no quieres más? No, no, no. Hay una entrevista al famoso actor argentino Ricardo Darín. De repente alguno de ustedes lo conocen. Él cuenta, por ejemplo, que cuando se encontraba en España haciendo una obra de teatro, él extrañaba mucho a su familia. Estaba a buen tiempo sin ver a su familia. Y de pronto llega un representante de Hollywood y le dice, mira, queremos que hagas este papel de narcotraficante. Te vamos a pagar, el dinero no es problema, tú pon el monto, ¿sí? Y él le dijo, no, no estoy interesado. Pero ¿cómo usted no va a estar interesado? Mira, es mucho dinero. No, no, no estoy interesado. Yo voy a ver a mi familia. Quiero pasar tiempo con mi familia. Entonces, cuando el sujeto ha desarrollado una pasión, por ejemplo, él es un actor, ha estado ya en Hollywood, ha vivido una premiación de los Óscares, ha tenido una carrera exitosa en el teatro, entonces el dinero para él no es un problema, entonces no lo motiva. Entonces, como realiza una alta pasión, él dice, hasta acá nomás, no, ya no, ¿para qué más? Ahí nomás. ¿Se dan cuenta? Profesor, podemos inferir que una persona con pasiones positivas jerarquiza sus necesidades saludablemente. Así es. Si bien es cierto, las pasiones son absorbentes porque orientan tu proyecto de vida, pero la pasión positiva no deteriora tu salud. No, no, no. Más bien la enriquece. La pasión negativa es la que te controla, la que te envilece. ¿Sí? Muy bien. Lo tenemos entonces. Continuamos. ¿Qué es un estado de ánimo? Un estado de ánimo es en realidad una integración de los procesos afectivos. Ocurre que en el 2019, San Marcos me pregunta lo siguiente. En el 2019-2, también por si acaso, 2019-2, San Marcos también me pide hallar una relación entre la afectividad y sus respectivos ejemplos. Entonces, ¿tú qué encuentras? Que en las pasiones se desarrollan estas disposiciones personales que surgen como integración de los procesos afectivos. ¿Saben dónde ustedes lo pueden observar muy bien esto? Cuando la persona está enamorada. ¿Cómo así, profesor? Sí. Cuando la persona está enamorada, imaginemos, y tiene un trabajo de 8 de la mañana, imaginemos hasta 5 de la tarde, esa persona ha tenido un día agotador, cansado, muy cansado, pero apenas ve a su novia, su humor cambia, está alegre, está risueño. Ese es el estado de ánimo. Integra los procesos afectivos. Profesor, me está diciendo que esto es circunstancial y genera, como dicen, una tonalidad afectiva, una disposición personal. Claro, profesor, hay personas que trabajan como vigilantes de 8 a 3 de la tarde.
pero cuando llegan a su casa se sienten reconfortados, se sienten muy bien, se sienten alegres, están felices de encontrarse con su familia. Ese es el estado de ánimo. Es un encuentro de los procesos afectivos. Por ejemplo, imaginemos que yo les diga a ustedes lo siguiente. Ya, imaginemos, ojo que es solo un ejemplo, yo les digo, mira, mañana a las 6 de la mañana, de las 6 de la mañana, va a ir a visitarte CR7, Cristiano Ronaldo. Va a ir a visitar a tu casa mañana, a las 6 de la mañana. Entonces, las personas a las cuales le gusta el fútbol, admiran a CR7 y dirán, uy, mañana viene CR7, hoy no duermo de la emoción. Claro, porque al recibir la noticia se están integrando todas tus emociones. De repente tienes un sentimiento hacia el fútbol, tal vez practicas el fútbol y te encanta. Entonces lo vas a esperar animado, un estado de ánimo positivo, hay una disposición. Vas a limpiar tu casa, vas a, no sé, colocar globos, preparar la cámara fotográfica, tu celular, grabar videos. En tu mente empiezas a idear lo que vas a hacer. Pero ¿qué pasa si yo te dijera, ojo, solo este es un ejemplo, ¿sabes qué? Y esto yo se lo pregunté a un salón también, ¿no? Imaginemos que mañana va a ir a tu casa, no sé, BTS. BTS va a ir a tu casa mañana, va a tomar desayuno contigo. Entonces las personas que son fans de BTS también se van a alegrar. ¡Uy, excelente! Voy a conocer a BTS, voy a tomar desayuno con ellos, me tomaré fotos, bailaré, los conoceré. Pero a las personas que no les interesa dirán, hoy no, ¿para qué? Mejor le pongo doble candado. Doble candado a mi casa. Mañana me voy de viaje. Igual hay personas a las que no les gusta el fútbol, no les llama la atención Cristiano Ronaldo y dirán, ¿qué? Mañana hay que ser Ronaldo. No me importa, cierro mi casa, doble candado, me voy de viaje. Entonces, los estados de ánimo que hacen, integran tus procesos afectivos en una circunstancia, ¿sí? A algunos les puede parecer muy atractivo CR7, a otros no. Unas personas les puede parecer muy atractivas BTS, a otros no, ¿sí? Profesor, entonces los estados de ánimo son integración de los procesos afectivos que desarrollan disposiciones personales. No se olviden. Alteraciones de la afectividad. Adrián dice, sería un estado de ánimo cuando de pronto me siento sumamente mal, nostálgico, a pesar de que antes de ello me encontraba bien con las personas que me rodeaban al momento. Sí, claro, ese sería un cambio en el estado de ánimo. Ujú, correcto. Alteraciones de la afectividad. Recuerden ustedes que un trastorno es un estado alterado de la salud, pero una alteración es un mal funcionamiento de un proceso. Por ejemplo, en la angustia patológica hay un estado muy fuerte, notorio, incrementado de tensión, de tensión. Entonces, en la angustia vas a encontrar un miedo intenso, pero este miedo está bien focalizado, ¿sí? El sujeto sabe a qué le tiene miedo. Por ejemplo, hay personas que han desarrollado una angustia patológica ante la noticia de que sus padres están muy mal de salud. Entonces hay un miedo muy fuerte a perderlos. Esa es una angustia patológica, ¿sí? Pero cuando este miedo es multifocal, multidistribuido, se le llama trastorno de ansiedad, ya que los sujetos experimentan preocupaciones, miedos intensos y excesivos, además de persistentes, sobre situaciones diarias. Ahora, este trastorno de ansiedad, como puedes notar, es distinto a la angustia patológica. En segundo lugar, existe algo llamado la anedonia, que es la incapacidad para experimentar placer. Y esto se ha detectado en esquizofrénicos como en personas con depresión. Esto nos lleva a señalar rápidamente qué es la depresión. Recuerden que la depresión forma parte de las psicopatologías. En la depresión vamos a tener distintas áreas del ser humano deterioradas. Puedes tener un área cognitiva deteriorada donde hay fuertes pensamientos pesimistas,
Puedes tener un área afectiva deteriorada donde hay fuertes sentimientos de inferioridad, una inhibición constante a relacionarse, una pérdida de apetito, pérdida de interés, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y para terminar, ustedes deben recordar a la película del Joker. En la película del Joker tenías un sujeto que no podía dejar de reírse o de llorar. ¿Se acuerdan? Bueno, a eso se le llama la habilidad emocional o afectiva. Esto es propio de las demencias, además de las lesiones neurológicas, como los cuadros pseudobulbares. ¿Sí? Cuando hablo de lesión, me corrijo y puedo señalar también mejor a una disfunción o a una mala integración cerebral. ¿Sí? Muy bien. Las alteraciones de la afectividad hasta el momento no han venido en el examen de admisión. ¿Sí? Hasta el momento. Así que vamos, que nos falta un tema más. La motivación. La motivación es un proceso que energiza al ser humano y orienta su conducta hacia la satisfacción de necesidades. ¿Sí? Esta motivación puede ser de dos tipos. Puede ser extrínseca o intrínseca. Y esta motivación también puede realizarse en dos niveles, primaria y secundaria. Cuando se habla de una motivación primaria, se habla de una motivación construida biológicamente, ¿sí? Principalmente por el hipotálamo. Básicamente estamos apelando a las necesidades básicas, fisiológicas o elementales, ¿sí? Mucho cuidado aquí, muchísimo cuidado. Hambre, sed, recuerda tú, temperatura corporal, conductas sexuales. Y las motivaciones secundarias involucran la planificación, la estimación del tiempo, el proyecto de vida. Así que tienes allí la participación del área prefrontal. ¿Qué me ha preguntado San Marcos sobre la motivación? Bueno, en el examen de admisión también del 2019, tenemos una pregunta sobre las motivaciones. Básicamente la diferencia entre intrínseca y extrínseca. ¿Sí? Muy bien. Cuando el sujeto se motiva, se energiza con el propósito de evitar un castigo o acceder a una recompensa, pues recibe el nombre de motivación extrínseca. ¿Sí? Por ejemplo, Pepito le dice a su padre, yo voy a aprobar el examen de matemática porque sé que me vas a dar 500 soles a fin de mes. Esa motivación es extrínseca. Pero si Pepito le dice, padre, yo voy a aprobar el examen de matemática, porque quiero demostrarme a mí mismo que puedo hacerlo. Esa es la motivación intrínseca. ¿Sí? Entonces, si un sujeto, por ejemplo, hace deporte, come saludablemente, con el propósito de publicar más videos en TikTok y recibir comentarios halagando su estado físico, es probable que esta sea una motivación extrínseca. Pero si el sujeto come saludablemente y hace ejercicio para sentirse bien consigo mismo y desea transmitirle este conocimiento a los demás para aportar a su sociedad, esa motivación es intrínseca, porque parte de un deseo primero de estar bien consigo mismo y luego poder compartirlo con los demás. Esa motivación es intrínseca. Claro, profesor. Entonces, en las redes sociales podemos ver personas que efectivamente están ansiosas por la aprobación de los demás, quieren likes, quieren visitas, quieren comentarios y hacen todo por ello. Una motivación extrínseca. Cambio en personas que investigan, que desarrollan conocimiento científico, artístico, se sienten bien consigo mismo y quieren compartirlo con los demás. A esa motivación es intrínseca. Muy bien, su compañero Adrián dice, la depresión se puede influenciar mediante personas, libros, etcétera. Su compañero Adrián está preguntando, ya. Supongo que la pregunta, Adrián, más iría por si las personas se pueden influenciar
por ciertos modelos que han experimentado depresión y son protagonistas en algunos libros o películas. Bueno, como te había señalado, la depresión se produce por el deterioro de ciertas áreas del ser humano, cognitivas, afectivas, no solamente es una. Entonces, si te refieres a que uno puede imitar la depresión, o sea, imitación, así como vicario, pues en realidad no. Podemos imitar ciertas conductas que puedan parecer tristes o deprimidas, pero la depresión en sí misma se debe a un factor interno. Es un factor interno. Profesor, si una persona empieza a ejercitarse motivado por un atleta que ha visto, ¿sería extrínseca? Bueno, si el sujeto tiene como propósito evitar un castigo o acceder a una recompensa y como medio está imitando a un atleta, esa sería extrínseca. Pero si el sujeto está muy interesado en desarrollar su bienestar personal, mejorar su salud y como medio imita a un atleta, esa es intrínseca. Ujú. No es a quién imite, sino es cuál es el propósito. Ujú. Una motivación extrínseca puede convertirse en intrínseca con el tiempo, por supuesto. Esto lo vas a observar mucho en los niños. Hay niños, por ejemplo, que se sienten atraídos a los deportes. De repente a un niño le gusta el fútbol. Entonces dice, ay, qué lindo este fútbol, ay, me divierte. Muy bien. El niño de repente inició con una motivación intrínseca. Le gusta correr, le gusta saltar, le gusta jugar, le gusta comunicarse. Pero luego al formar parte del equipo de fútbol, se dio cuenta que la mayoría están interesados en ganar, en trofeos, en medallas, y él no quiere eso. Él quiere sentirse bien con sus amigos. Así que cambia de deporte. De repente se va a un deporte distinto, ¿sí? Donde más que la competencia, pues se haga relación a al sano esparcimiento. Allí tienes un cambio de motivación intrínseca, un rechazo a la extrínseca y su afirmación a la misma intrínseca. Eso ocurre, es muy recurrente, claro. Los seres humanos sí cambian de motivación, sí, sí, de manera notoria, sí, por supuesto. Ujú, sí, claro. Motivación extrínseca e intrínseca. A ver, ¿qué más hay? Preguntas. Ya, ¿qué dice? Puede convertir. Sí, sí, claro. Sí, eso ya lo respondí. Sí. La motivación puede iniciar siendo intrínseca y transformar extrínseca, extrínseca, intrínseca. Sí, pueden variar. Puedes ir de una a la otra, de una a la otra, puedes regresar. Claro que sí. Sí, eso lo puedes observar sobre todo en los niños, porque los niños están en un constante proceso de aprendizaje. Entonces, a veces eligen las cosas por acceder a un premio, pero posteriormente les gusta la actividad que realizan y ya pues cambia la motivación. Sí, por supuesto. Muy bien, continuamos, que el tiempo no nos gane. El proceso motivacional. Esto vino en el 2019-2. También pregunta para relacionar. Mucho cuidado, por favor. El proceso motivacional tiene tres etapas: el estado motivante, la conducta motivada y el estado de satisfacción. A veces el estado motivante lo puedes encontrar, y ojo, así ha venido en el examen de admisión, como elección del motivo. ¿Sí? Elección del motivo. ¿Por qué? Porque en el estado motivante surge la necesidad y tú lo que haces es construir un motivo. ¿Sí? Tú dices, quiero ingresar a la universidad y tú te preguntas, ¿por qué? Bueno, ahí está tu motivo. Yo quiero ingresar a la universidad porque quiero pasar el resto de mi vida haciendo lo que más me gusta. Quiero ingresar a la universidad porque quiero mejorar mis condiciones de vida. En el futuro quisiera vivir cómodamente. Quiero ingresar a la universidad porque para mí hay una gran satisfacción en superar desafíos, etcétera, etcétera. Entonces, en el estado motivante, tú eres consciente de tu necesidad y construyes un motivo. En la siguiente etapa está la conducta motivada, ¿sí?
La conducta motivada es toda aquella acción y reacción que se orienta a satisfacer la necesidad. Y esta conducta motivada tiene indicadores, ¿sí? Los indicadores son elección, inmediatez, esfuerzo y persistencia. ¿Sí? En unos minutos lo voy a desarrollar. Y la tercera etapa es el estado de bienestar. En el estado de bienestar tú logras la satisfacción de la necesidad. Por ejemplo, querer ingresar a la universidad se realiza en el estado motivante. Estudiar estratégicamente es tu conducta motivada. Ingresar a la universidad, pues es lograr el estado de bienestar. ¿Sí? Muy bien. Ahora, algo muy interesante que anotar aquí. La conducta motivada tiene cuatro indicadores. Primero está la elección. Una persona realmente motivada es una persona que sabe lo que quiere. ¿Sí? Letra B. Una persona motivada es una persona que no pierde el tiempo. De allí que el indicador es la inmediatez. Una persona motivada es una persona que le pone energía a aquella acción que va a permitir la satisfacción de su necesidad. Quiere decir que emplea esfuerzo. Y en último lugar está que una persona realmente motivada es una persona que a pesar de los obstáculos persevera. Por eso tienes allí la persistencia. No te olvides, elección, inmediatez, esfuerzo y persistencia. Ahora viene lo bueno. Mira, ahora viene lo bueno. Para la motivación en general, ojo, en general, hay ciertas variables a considerar. Motivación en general. Por ejemplo, la motivación puede iniciarse por variables biológicas, como el hambre, la sed, el sueño, etcétera. Sin embargo, hay otras variables, como las de la personalidad. Por ejemplo, nosotros sabemos que los extrovertidos se energizan en grandes grupos, ¿sí? Entonces van a estar motivados a ir a una fiesta y conocer a más personas. En las variables cognitivas podemos encontrar que muchas metas, muchos sueños, muchos planes pueden energizar a las personas. De repente, Pepito quiere ser un empresario, así que está motivado a ahorrar para que luego con ese capital inicie su negocio. También hay variables emocionales, como en el desarrollo del hedonismo. Hay personas que cuando ven un lomo saltado, un ceviche, cuando ven un plato de comida, pues se emocionan y dicen, uy, qué rico. No pensaba comer tanto hoy, pero ¿qué se va a hacer? Esto es delicioso. Y empiezan a comer. Como cuando las personas dicen, bueno, habrá que romper la dieta. Ahí hay una variable emocional. Encuentran placer al comer, así que bueno, están motivados. Y hay variables conductuales, como cuando se emplean reforzadores y castigos. ¿Sí? Un pequeño que dijo su primera palabra es celebrado por su familia. Pues bien, estará motivado a repetirla. ¿Sí? A partir de lo señalado, puedes inferir características de la motivación. En primer lugar, la motivación es cíclica. Así que cuando se logra satisfacer una necesidad, esta puede retornar, como cuando tienes hambre. La siguiente es que es compleja. Los seres humanos podemos desarrollar motivos cada vez más elaborados. Hay personas que no les basta con estudiar una carrera, estudian dos o estudian tres. Hay personas que no les basta con estudiar, quieren estudiar y trabajar para que en el futuro pues tengan mayores oportunidades laborales. La motivación también es orientadora, dirige tu conducta, ¿sí? Hacia un determinado objetivo. Es jerárquica y lo vamos a ver con Maslow más adelante, porque tú puedes elegir qué necesidades buscas satisfacer ahora y cuáles postergas. La motivación también es homeostática, porque se orienta hacia el equilibrio. Muy bien, continuamos. Primera teoría sobre la motivación. La primera teoría sobre la motivación fue la de Clark Hull. Clark Hull fue un importante investigador que desarrolló el término pulsión.
La palabra pulsión hace referencia a un estado de tensión, un estado de tensión que energiza al ser humano. ¿Sí? Por ejemplo, Clark Hull distinguió pulsión primaria de secundaria. Si una persona tiene hambre, hará todo lo posible por comprar alimento o cocinarse. Entonces allí él está orientado por disminuir esta tensión, reducirla. Por eso a la teoría de Clark Hull se le llama la teoría de la reducción de la pulsión. ¿Sí? En cambio, si estas pulsiones son aprendidas, pues bien, vas a encontrar aquí determinados elementos como la ambición, como podría ser el ingresar a la universidad, el formar una empresa. ¿Sí? Pulsión primaria entonces de tendencias innatas y pulsión secundarias aprendidas. ¿Qué también debemos precisar nosotros? Bueno, la existencia de la teoría de la activación de Yerkes y Dodson. Ustedes que son lo máximo deben recordarlo. La ley de Yerkes y Dodson nos dice que cuando los niveles de excitación son demasiado altos, entonces el rendimiento disminuye. ¿Sí? Niveles de excitación demasiado altos, entonces el rendimiento disminuye. Henry, apaga tu micro. Henry Molina, por favor, apaga tu micro. Gracias. Niveles de excitación demasiado altos, el rendimiento disminuye. ¿Sí? Entonces aquí puedes tener el ejemplo del fútbol. Si por ejemplo un deportista no está bien preparado en temas de concentración, no sabe cómo afrontar a una serie de estresores, cuando uno está en un partido de fútbol hay muchos estresores, tus compañeros, el director técnico, el ruido de la hinchada, las personas que están viéndote por televisión. Entonces, si este psicólogo del deporte no ha trabajado con estos atletas en temas de concentración, de atención o de rendimiento, entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, si los niveles de excitación son demasiado altos, el rendimiento disminuye. Entonces, él va a pensar que patea muy suave la pelota, pero en realidad la patea con tanta fuerza que la manda lejos del arco. Esa es la ley de Yerkes y Dodson. Según Yerkes y Dodson, hay dos tipos de tareas, las tareas simples y las tareas complejas. En las tareas complejas, tu nivel de activación debe ser bajo. Allí está el desempeño óptimo. Pero en las tareas simples, puedes darte el lujo de desarrollar niveles de activación alto. ¿Por qué? Porque al ser una tarea simple, el error no es un problema. No hay demasiados requerimientos. Pero en las tareas complejas sí, como patear un penal en un mundial de fútbol. Eso requiere de mucha concentración. ¿Sí? Continuamos. Según el famoso Freud, la motivación, ya sabes, desarrolla, así es, facilísimo, ¿verdad? Por supuesto, motivos inconscientes. Esto ustedes lo dominan, ya lo saben muy bien. Para el famoso Freud, en nuestro aparato psíquico tiene tres niveles: el nivel inconsciente, el nivel preconsciente y el nivel consciente. En el nivel consciente tú tienes pleno conocimiento. Pleno conocimiento. ¿De qué? De los procesos mentales y sus productos. Tú ahora es consciente de estar en una clase. En el nivel preconsciente tienes una serie de contenidos que puedes recuperar con facilidad, sin problema alguno. ¿Sí? Y en el nivel inconsciente están tus deseos, tus necesidades reprimidas. Según el famoso Freud, el ello tiene como objetivo fundamental, ¿qué cosa? Demorar las demandas, recuerda, el yo, para Freud, tiene como objetivo fundamental demorar las demandas del ello. Recuerda que el ello es instintivo, es primitivo, es animal. Entonces el ello vive bajo el principio de placer. El yo, en cambio, buscará demorar las demandas del ello, porque vive bajo el principio de realidad. Mientras que el superyo desarrolla dos cosas, la conciencia moral y la censura. Profesor, entonces si un sujeto con mucha hambre salió de trabajar
para llegar a su vivienda debe pasar por un mercado y de pronto mientras está en el mercado le surgen pensamientos como: toma esa manzana, aliméntate de ella, nada va a pasar, nadie te está viendo. Ese es el ello, por supuesto. ¿Y el yo qué haría? Pues el yo le diría: oye, tranquilo, ya vas a llegar a tu casa, te vas a bañar, vas a almorzar tranquilamente, mira que no falta nada. Entonces, como puedes darte cuenta, el yo planifica, establece el juicio y busca demorar las demandas del ello. ¿Y qué haría el super yo? Bueno, el super yo te diría: oye, recuerda lo que dijo tu padre. La honestidad ante todo, robar es malo. Ese es el super yo. Desarrolla tu conciencia moral, desarrolla la culpa y sobre todo censura. ¿Sí? No te olvides. Ahora sí, el protagonista. El que ha venido en el último examen de admisión, Maslow. Atentos porque vamos a resolver esas preguntas. Ojo, ¿ah? Como bien tú sabes, Maslow escribió una obra muy importante llamada Motivación y Personalidad. Y Maslow en el capítulo 5 nos presenta la jerarquía de las necesidades. ¿Sí? El famoso Abraham Maslow nos dice: todo ser humano puede autorrealizarse, pero para lograrlo es necesario que jerarquice sus necesidades saludablemente. Maslow constituye un elemento fundamental de la perspectiva humanista. ¿Por qué? Porque piensa que el ser humano es consciente de sus necesidades, puede hacerse consciente de sus cualidades, consciente de sus defectos y con autonomía los puede cambiar, reorganizar, reorientar. ¿Sí? Entonces, el famoso Maslow en su obra Motivación y Personalidad nos dice: esta es mi propuesta en relación a la jerarquía de las necesidades. Primero, están las necesidades fisiológicas. ¿Sí? Creo que aquí no hay problema. Comer, beber, reposar, actividad sexual, etc. Luego está la necesidad de seguridad. La necesidad de seguridad se define como la ausencia del miedo. Puede involucrar la compra de una vivienda, puede involucrar el tener un empleo, puede involucrar ahorrar dinero en el banco, pero puede involucrar también las creencias que el ser humano tiene, sus supersticiones, puede involucrar incluso sus confesiones religiosas. ¿Cómo así, profesor? Sí, una persona que salió a taxear, a hacer taxi desde muy temprano, y cuando recibe el primer pago del día, pues besa el billete y se persina. Ese billete puede estar lleno de bacterias, pero ese taxista lo besa y se persina. ¿Por qué? Porque cree que haciendo eso le va a ir muy bien. Hay personas que cuando salen de su vivienda se persinan. Esa es la necesidad de seguridad. No solo apela con las cuestiones concretas o materiales, sino también con algunos mecanismos psicológicos. Profesor, entonces cuando una persona sale muy tarde de una fiesta y toma un taxi por aplicativo, está buscando satisfacer su necesidad de seguridad. Así es. Luego tenemos a la necesidad de pertenencia. La necesidad de pertenencia, Maslow la define como amar y ser amados. Amar y ser amados. Profesor, ¿esto qué involucra? El tener una familia, el tener amigos, el formar parte de una comunidad, de un club, de una asociación. Por ejemplo, imaginemos que yo quiera formar parte del club de fans de una banda de K-pop. ¿Sí? Muy bien. Entonces yo estoy manifestando necesidad de pertenencia. Pero ¿qué ocurre si yo quiero ser reconocido por ese club como el que mejor baila? Entonces pasamos de la necesidad de pertenencia a la necesidad de estima. Y en la necesidad de estima vas a encontrar tres cositas. ¿Cuáles? Competencia, necesidad de competencia, necesidad de logro y necesidad de reconocimiento. Tres. Competencia, logro y reconocimiento. La necesidad de competencia consiste en sentirse aptos.
Por ejemplo, hay personas que entrenan años para participar de una maratón, ¿sí? Para participar de una maratón. Sentirme apto. Ustedes se preparan muchos años en la academia para un examen de admisión. Quieren sentirse aptos, necesidad de competencia. Luego, ustedes enfrentan el examen de admisión. Hay una necesidad de logro. Quieres superar los obstáculos. Necesitas superarlos. No solo necesitas sentirte apto, sino necesitas superar los obstáculos. Y en un tercer momento está la necesidad del reconocimiento. Si tú ingresas a la universidad, pues tu familia, tus amigos lo van a reconocer. Tu estatus cambia. Ah, claro, ahora eres un universitario. Mira, mi hijo ingresó a San Marcos. Mira, mi hijo ingresó a tal universidad, aquí o allá. Perfecto. ¿Sí? Entonces, en esta gráfica le han colocado necesidades sociales, pero recuerda que Maslow le llama de pertenencia. ¿Sí? Ahora, ¿por qué colocamos aquí sociales? Porque más adelante lo vamos a relacionar con la teoría de las necesidades de McClellan, que también está en el prospecto. Él también habla de necesidades sociales, pero la vamos a ver más adelante, con calma. ¿Sí? Entonces no te olvides, la necesidad de pertenencia es la necesidad de amar y ser amados, constituir una familia de repente, tener una pareja, algunos amigos, formar parte de un club, de una asociación, etc. En la necesidad de estima recuerda que está la competencia, el logro y el reconocimiento. Y finalmente está la necesidad de autorrealización. Para Maslow, la necesidad de autorrealización es aquella necesidad donde el ser humano busca desarrollar sus cualidades personales y otorgarle un servicio a su sociedad. Entonces, hace muchos años me presentaron una pregunta en un simulacro, hace varios años. Me presentaron el caso de un joven psicólogo que trabajaba en el interior del país para promover la salud mental en las poblaciones más vulnerables. Entonces colocaron esto. Si luego de una entrevista al profesional es notoria las intenciones de contribuir a su sociedad y desarrollar sus cualidades personales en el proceso, podemos inferir que él está buscando satisfacer su necesidad de, y la clave fue autorrealización. ¿Sí? Ahora, el famoso Carl Rogers le llamó autoactualización, porque para Carl Rogers este era un impulso a superarse. Mucho cuidado. Maslow le llamó autorrealización, porque es el máximo nivel. Tú desarrollas tus cualidades personales y le otorgas un servicio a la sociedad, ¿sí? Pero Rogers le llamó autoactualización, porque para Rogers este es un impulso, incluso él llama biológicamente programado, que tiene el ser humano para superarse. Por eso le llama autoactualización, así le llamaba Rogers, ¿sí? Ahora, cuando vamos a la siguiente diapositiva, vamos a leer información que nos va a permitir resolver esa pregunta de admisión de este año, donde me presentaron una gráfica, me presentaron la pirámide de Maslow, y aquí tienes biológica, seguridad, pertenencia, estima y autorrealización. Pues bien, mira. Maslow en la versión en inglés, ya en la versión en inglés, a las primeras cuatro necesidades, ¿sí? Ojo, hablo de la versión en inglés. ¿Por qué? Por lo siguiente, mira. Maslow distinguió entre deficit needs y being need. Deficit need, deficit needs y being need. Profesor, esto es en inglés. Sí, esto es en inglés. Ustedes que son lo máximo y saben inglés. Entonces, las necesidades de déficit o también llamadas necesidades tipo D, deficit need, ustedes que son lo máximo,
Pues involucraban pues a nada más y nada menos que las necesidades. Recuerda tú que eres lo máximo. Necesidades fisiológicas, la necesidad de seguridad, tú que eres lo máximo, ¿verdad? La necesidad de pertenencia. Y ya tú que eres lo máximo dices, profesor, y la necesidad pues de estima que hay con la necesidad de autorrealización. Bien, mucho cuidado aquí, mucho cuidado aquí, mucha concentración también. Mira, para el famoso Abraham Maslow, la competencia, el logro y el reconocimiento puede contribuir a que el ser humano se haga consciente de cómo en su proyecto de vida da cuenta de sus cualidades y sus defectos. Pero en la necesidad de autorrealización, él lleva al máximo nivel solo sus cualidades y le otorga un servicio a la sociedad. ¿Sí? Entonces, tú como eres lo máximo que puedes inferir. Bueno, tú como eres lo máximo dices, bueno, la Bing Needs o B Needs son las necesidades de ser. Necesidades de ser. Entonces, tú como eres lo máximo dices, profesor, si yo estoy haciendo referencia a la necesidad de ser, pues yo inmediatamente pienso en el desarrollo de mis cualidades personales, por supuesto. Y estas incluyen tanto a las de estima como a las de autorrealización. Solo que ya si tú te concentras en una, tú profundizas en la teoría, vas a decir, bueno, hay algo interesante, que mientras que en el proceso donde tú te sientes apto, tú logras y te reconocen, tú has dicho, bien, tuve que dejar de lado mis defectos, tuve que superarlos. Y ahora en la de autorrealización yo reafirmo mis cualidades personales y le otorgo un servicio a la sociedad. Es por eso. Entonces, las deficit needs serían las necesidades fisiológicas, recuerda tú, fisiológicas, recuerda, seguridad, la de pertenencia. Esas son las necesidades de déficit, ¿sí? Entonces, en un nivel superior, recuerda tú, por favor, está la de autorrealización. Esa sí es plena. Entonces, si somos muy estrictos, diríamos, las cuatro primeras pueden ser deficit needs, porque la de estima puede incluir los defectos que van a ser superados. Por eso te sientes competente, por eso logras y por eso te reconocen, ¿ya? Pero estrictamente la Bing Need solamente es la última. O sea, estrictamente la Bing Need, la necesidad de ser, es la última nada más. Las cuatro primeras, en la versión en inglés de la obra de Maslow, las cuatro primeras son deficit needs. Y la Bing Need, la necesidad de ser, la de autorrealizar, es la última nada más. ¿Ya? Solo que en el texto que te van a presentar en el examen de admisión apelan a la tensión que existen al satisfacer las necesidades. Y eso es lo que vamos a desarrollar en clase, ¿ah? Eso es lo que vamos a desarrollar en clase. Mira, en las cuatro primeras, tú vas a experimentar una tensión, pero es una tensión ¿por qué? Por superar eso desagradable. Nadie quiere pasar hambre. Nadie quiere estar completamente solo. Ojo, ¿ah? Nadie quiere estar, y no, lo vuelvo a repetir, nadie quiere pasar hambre, nadie quiere estar solo, nadie quiere pues solo quedarse con sus defectos, ¿ya? Entonces, la tensión desagradable tiene que desaparecer. En cambio, en la de autorrealización, tú experimentas cuestiones desagradables como un simple paso para fortalecer tus cualidades personales. Por ejemplo, este joven que te comentaba, psicólogo, que participaba en la realización de un programa para el desarrollo de la salud mental en las poblaciones vulnerables. Muy bien. Este joven ha tenido que ir por carreteras que no están bien definidas. Este joven ha tenido que caminar largos tramos bajo el sol. Este joven ha tenido que notar que no se pueden satisfacer las necesidades más básicas.
Pero ¿qué cosa? Persevera en su objetivo. Entonces, tú vas a encontrar que en las cuatro primeras, la tensión que se busca superar es una tensión claramente desagradable y que no quieres volver a repetir. Pero en la autorrealización, tú puedes soportar las tensiones desagradables para que en el futuro se reafirmen tus cualidades personales. Profesor, ¿me está hablando acaso del sacrificio? ¿Me está usted hablando de esas personas que dicen, yo para llegar a este lugar tuve que pasar esto y aquello? Y profesor, cuando estas personas lo recuerdan, dice, sí, yo lo hice y estoy feliz porque me superé a mí mismo. A eso voy. Entonces, en unos minutos, cuando te presente la pregunta de admisión, no olvides eso. Estrictamente las cuatro primeras son necesidades de déficit y la última es la necesidad de ser, porque en la última ya se logró, ya tú superaste aquello que esperabas lograr en el tiempo, solo que lo estás reafirmando. ¿Sí? No te olvides de eso. Para terminar y ya empezar con las preguntas de la guía, según McClelland, hay necesidades fisiológicas reguladoras y no reguladoras. Su compañero André dice, uy, se llenó, ya vamos a abrir. Si solo quiero desarrollar mis capacidades, pero no quiero contribuir, así es. En realidad, estrictamente eso decía Maslow. Si yo quiero desarrollar mis capacidades, pero no contribuir a la sociedad, así es. Sí, por supuesto. Sí, 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 porque Maslow consideraba que los valores morales, como la justicia, la igualdad, la tolerancia, estaban allí en la persona autorrealizada. En realidad, sí, estrictamente sí, André y sí, Eric. Una persona autorrealizada no es egoísta. La persona autorrealizada es solidaria. Es para Maslow la mejor versión del ser humano. El autorrealizado tiene buen humor, el autorrealizado puede enfrentarse a una tensión, pero espera superar, el autorrealizado contribuye a la sociedad. Sí, en realidad sí. Ujú. Son dos cosas. Eso lo diferencia de la necesidad de estima, porque en la de estima tú eres reconocido, en la necesidad de estima tú logras cosas y eres competente. Pero la diferencia con el autorrealizado es que ha llegado al máximo nivel y le ha otorgado un servicio a su sociedad. Sí, esa es la diferencia. Estrictamente, ¿no? Si lees la obra de Maslow, sí. Necesidades fisiológicas. Las reguladoras son aquellas necesidades biológicas, pero que no se pueden postergar. Entonces, si el individuo no las satisface, pues mueres. En cambio, las no reguladoras tú las puedes postergar. Te ayudan a preservar la especie, sí, pero las puedes postergar. Ojo, ojo con esto. Las necesidades psicológicas, las McClelland las divide en dos, personales y sociales. Las personales tienen a la competencia, que ya sabes tú qué es, tiene a la determinación y sociabilidad. La determinación es la necesidad para afirmar tu autonomía, que tú puedas elegir y te hagas responsable de tus decisiones. Por ejemplo, los padres le dicen a Pepito, Pepito, ¿por qué no entras a la policía? Mira, Pepito, nada te va a faltar. No, no, pero yo tengo inteligencia espacial, yo quiero ser ingeniero, soy bueno en matemáticas. Pero Pepito, mira, que si entras a la policía nada te va a faltar. Mira, que no, que estar preparado. No, no, yo quiero eso, yo soy bueno. Esa es la necesidad de determinación. ¿Sí? Y en la necesidad de sociabilidad hay un interés por involucrarme con los demás, pero para, ojo, satisfacer una necesidad muy individual. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, imaginemos que una pareja muy joven salga a caminar con sus hijos pequeños, ¿sí? Y bueno, los dos hijos pequeños quedan maravillados con las clases de karate que está dictando un sensei o profesor en el parque debido a una actividad municipal. Entonces los niños le dicen a su papá, papá, yo quiero hacer eso, quiero estar con ellos también. Esa es la necesidad de sociabilidad.
Ellos quieren experimentar vivencias en grupo, satisfaciendo pues ese deseo que tienen de repente de patear, de golpear, de saltar, de correr, etcétera. Esa es la sociabilidad. En cambio, en la necesidad social de afiliación, tú tienes a la pertenencia de Maslow propiamente dicha. ¿Cómo así, profesor? Sí, porque tú puedes formar parte de un grupo y en esa interacción social logran objetivos comunes, ¿sí? Esta teoría de las necesidades de McLennan la vas a encontrar en libros de psicología organizacional, porque están orientados a eso, al desarrollo de la empresa. Entonces, la necesidad de afiliación te dice que los seres humanos necesitamos la cooperación, la solidaridad, el apoyo para cumplir con objetivos. En la necesidad de logro, nosotros vemos cuáles son nuestras cualidades y superamos los objetivos. Y en la necesidad de poder o influencia, McClellan aquí lo mira desde el punto de vista saludable. McClellan dice, es la necesidad para poder ayudar a los demás. Entonces, en una empresa, por ejemplo, la necesidad de poder involucra que el experto le enseña al novato. Entonces, aquí McClellan habla de liderazgo. El líder tiene una necesidad de poder. ¿Por qué? Porque no busca controlarlos, sino busca enseñarles, asistirlos y delegarles responsabilidades. Ese es. Entonces, la necesidad de poder no es esa necesidad pues de dominio, de control. A veces hay preguntas que ponen eso, ¿no? Pepito considera que es importante dominar a los demás. No, 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 pues ese no es McClellan. Ese, bueno, es una pregunta ya determinada, ¿no? Pero McClellan pensaba que la verdadera necesidad de poder es la necesidad de influencia. Tú influencias positivamente a los demás. Tú les enseñas, los asistes y les delegas la responsabilidad. ¿No? Muy bien, hemos terminado con la teoría. A ver, vamos a resolver las preguntas de la guía. Por favor, máxima participación para resolver las preguntas de admisión. ¿Ah? Si no participan, entonces no vamos a poder cumplir con ese objetivo. A ver. Número uno, ¿es más potente y duradero que? Facilísima, ¿ah? La uno, muy bien, Harley. La pasión, pues, es más potente y duradera que la emoción y el sentimiento. Número 2. Emoción que produce aumento de energía para el trabajo y la relación social. Bueno, la alegría. Clave de la 2. Beso. 3. Según la teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow, los individuos que siempre van en busca de mejorarse como personas están manifestando, por supuesto, la mejor versión del ser humano. Sí, claro. 3 dedos. 4. Las emociones intensas provocan una alteración de la actividad en general y particularmente de la afectividad. Qué rara esta pregunta. A ver, a ver, a ver. Serían las emociones esténicas. A ver, vamos a ver. Sería así, ¿no? Las emociones intensas, sería esténicas ya. Las emociones esténicas provocan una alteración de la actividad. Sería pues psicomotora y particularmente de la afectividad. Es la única, la verdad. Yo lo interpreto y lo veo aquí como psicomotor, porque si reemplazo intensas como esténicas, ¿sí? La única. Pregunta 5. El hambre o la sed son denominadas también necesidades. Bueno, a esas se le llaman de supervivencia. Correcto. 5 casos. 6. Si un alumno estudia para obtener calificaciones altas, se compra libros sobre el tema, se queda al final de la clase para practicar, podríamos afirmar que está guiado por la relación, bueno, entre motivación y aprendizaje. 6 casa. Pregunta 7. Lazarus.
La emoción resulta de evaluar la situación y de lo que acontece en el organismo. Falso. Ese es Schacher y Singer. Las emociones poseen función adaptativa, puede ser desde Darwin hasta Plutchik. ¿Se evalúa el grado en que la situación puede afectar nuestro bienestar? Claro, el riesgo. ¿Estima nuestra capacidad de afronte? Por supuesto. Sería aquí 3 y 4. Uy, una pregunta bien hecha. Cas. La 2 no es, no, porque la 2 podría ser Darwin o Plutchik. Así que la 7 sería Cas. Pregunta 8. Josecito es un neonato y su única forma para poder comunicarse es el llanto. Uy, lo mismo lo hice. Única, dice acá. Única. En esta situación, el llanto es un ejemplo de señal. Sí, pues, ese es el problema. Lo que pasa es que sí, bueno, ya. Sí, sí, sí. 8 casa. 9. La pérdida del equilibrio orgánico o psíquico debido a la presencia de una necesidad recibe el nombre de estado motivante. 9 dedo. 10. César es una persona interesada en la política porque le agrada el hecho de influir y convencer a los demás. Ya, la única acá es poder, pero ya saben, ¿no? Que McClellan nos dice ayudar a los demás sin que los necesiten, ya saben, asistir, enseñar y luego delegar. Es el líder de la empresa. 11. Sobre la motivación, marque los enunciados verdaderos. Los motivos pueden originar en algún tipo de necesidad. Sí, sí, claro, eso es fundamental. La motivación es siempre intrínseca, falso. Los motivos cambian según la personalidad de desarrollo exterior, verdadero. 1 y 3. Casa. Pregunta 12. Él, según Lindsay, es el que se activa al producirse la motivación. Muy bien. Esta pregunta en realidad es como para uni, porque la uni a veces toma en cuenta ciertas características biológicas, pero brevemente se los voy a explicar, ¿sí? Brevemente. ¿Se acuerdan ustedes de la famosa teoría de, bueno, Abraham Maslow? Muy bien. Lindsay habla, perdón, de la de Thatcher y, perdón, de la de Yerkes y Dodson. Muy bien. Hablamos de los niveles de excitación. Muy bien. Ahí se utiliza una palabra llamada arousal. La palabra arousal hace referencia a eso, a la activación. Entonces, Lindsay fue un investigador posterior que hizo hincapié en el sistema reticular. Entonces, el sistema reticular es el SARA. Por eso la clave sería pues dedo. ¿Ya? Pregunta 13. Es el concepto considerado el núcleo de los factores motivacionales. Bueno, la necesidad. 13 besos. ¿Se acabó? Ah, 13 nomás, ya. ¿Me confirman, por favor, si estamos listos para las preguntas de admisión? ¿Me van confirmando? ¿Lo tenemos? Muy bien, cierro este archivo y vamos a resolver todas las que podamos, ¿sí? La idea es esto, resolver preguntas de admisión, cosa que identificamos como San Marcos me pregunta. Listo, paso a compartir entonces. Primero vamos a ir con las preguntas del 2021. Este gráfico, ¿verdad? Que San Marcos me presentó sobre la motivación. ¿Listo? Muy bien, vamos a ver entonces. Listo, ya abrí una. Lo que pasa es que ha venido en dos bloques, ¿no? Ya abrí uno. A ver, vamos con el otro. Listo. Ah, ya.
Ya está. Muy bien. Vamos a brindar 2 minutos para esta lectura y luego presentamos las preguntas. Te recomiendo que captures esta información para que cuando leas las preguntas puedas regresar a este contenido. Te recomiendo que lo captures, ¿sí? Entonces a la 1:44 te presento la pregunta. Vamos. Muy bien, a la 1:47 leo tu clave. Vamos.
Muy bien, nos dice, a partir de la información brindada en el gráfico y en el texto, se puede inferir que la letra A dice, toda persona con éxito económico y reconocimiento social logrará satisfacer su necesidad de autorrealización. Falso, ¿verdad? Por eso tú puedes desarrollar ahí tus cualidades personales, pero ¿dónde está el servicio a la sociedad? La A no es del todo cierta. La letra B, un niño con carencia de afecto y protección familiar no podrá satisfacer esa necesidad con el afecto de otras personas. Falso, sí podría. En realidad hay personas que viven en albergues y han construido su propia familia allí. Letra C, un niño que siente que su seguridad y su sentido de pertenencia se ven amenazados por el divorcio de sus padres. Mostrará poco interés por aprender, eso es correcto, ya que recuerden que la seguridad es la ausencia del miedo e incluso en el tema de aprendizaje entendimos que hay un factor llamado la situación emocional. La letra D. Una persona sin reconocimiento social, al no satisfacer esta necesidad básica, no podrá satisfacer sus necesidades fisiológicas. Más bien creo que es al revés. ¿Sí? Entonces la clave aquí sería casa. A ver, abro el chat. Muy bien, Harley. Muy bien, Brian. Muy bien, Edith. Correcto, Adrián. Muy bien, Iraida. Muy bien, Karina. Muy bien, Linet. Muy bien, André. Muy bien, Alexia. Muy bien, Henry. Correcto. Vamos con la siguiente pregunta. A la 1:50 leo tu clave. Vamos. Si comparamos las necesidades básicas con las necesidades superiores o de crecimiento, es posible afirmar que, bueno, como tú bien has notado, a ver, vamos a abrir el chat. Correcto, Brian. Muy bien, Karina. Muy bien, Edith. Harley. Muy bien, Adrián. Muy bien, Eric. Muy bien, Linet. Muy bien, Alexia. Muy bien, Diego. Muy bien, Iraida, André, Henry, correcto. La clave sería beso, ya que la satisfacción de las primeras reduce la tensión desagradable, las biológicas, la de seguridad, la de pertenencia. Por el contrario, las segundas llevan a una tensión agradable. Por supuesto, el sujeto, el joven psicólogo, buscaba autorrealizarse y a pesar de los impedimentos de esta zona en su condición geográfica o misma económica,
aún desea pues lograr ese objetivo, contribuir a la salud mental de las personas. Correcto, perfecto. Muy bien, vamos con las siguientes preguntas. Muy bien, a la 1:54 leo tu clave. Vamos. Muy bien, en su libro Motivación y Personalidad, Maslow hace referencia a las necesidades psicológicas y afirma que la necesidad superior está en el nivel más alto del desarrollo evolutivo. Fácil, ¿verdad? Esta es la de autorrealización. ¿Sí? Muy bien, entonces, no hay problema aquí. Perfecto, Edith, Karina, Eric. Muy bien, Adrián. Muy bien, Ana. Muy bien. Listo. Perfecto. Vamos ahora con las preguntas de afectividad, ¿sí? Ya hicimos motivación. Ahora vamos con las de afectividad. Muy bien, 1:57, leo tu clave. Vamos.
Muy bien. Excelente, lo tenemos. Sencillísimo. Muy bien, así es. El amor involucraría a Francisco con la atención y compromiso por su esposa, que Jorge esté molesto por la buena suerte de su vecino, son efectivamente, forma parte de, claro, muy bien, muy bien. Los celos, la envidia, perdón, sí, dedo. No hay problema. Muy bien, Karina, muy bien, Iraida, muy bien, Adrián. A la 1:59 leo tu clave. Vamos. Con el sentimiento, Juan, cada vez que recuerda a su jefe, frunce el ceño y se enoja. Con la pasión, Roberto conversa de fútbol y ahorra para ir a Qatar. Con el estado de ánimo, Rosa se predispone a pasear en primavera. Y cuando María ve un accidente, grita, llora, palidece, es una emoción. Muy bien, la clave es dedo. Excelente. Vamos con la última pregunta. Dice así, los procesos afectivos más duraderos que no conmocionan al ser humano de manera intensa, pero lo impulsan de un modo más constante, profundo y persistente. Al acercamiento, búsqueda, conservación y disfrute de las personas, los objetos o las situaciones. Muy bien, Harley, muy bien, Edith, muy bien, André, muy bien. La clave sería sentimientos. Correcto, la clave es avión. Muy bien. Excelente. Perfecto. Que les vaya muy bonito. Cuiden mucho su salud. Nos vemos.